Bueno, bueno, de todas maneras, no hay ninguna razón. Le voy a mandar el archivo y lo miran ustedes. Si continúa grabando, si no me di cuenta, siempre la pongo antes de mandar la invitación, se ve que me la comí esta vuelta. Bueno, no hay ninguna razón ni de derecho de autor, ni mucho menos, así que Bueno, está bien, ingeniero, muchas gracias. simplemente porque me olvide. Bueno, de todas maneras, las fotos son bastante explicativas, si a alguno le interesa verla. Bueno, entonces estábamos con el anclaje con bulbo. El bulbo cementicio tiene una longitud del bulbo, y después una zona que es donde se puede estirar el acero si el hormigón si el anclaje es activo, y si es pasivo se lo puede llenar hasta arriba. De todas maneras, la longitud efectiva del bulbo, dejó de funcionar, voy a volver a mandar el PowerPoint, a ver, voy a abrir el PowerPoint, qué pasó. Denme un segundito, a ver, acá está vamos a ver. Se ve que esto del router que dije se arruinó. Bueno, ahí se ve de vuelta. Sí, Daniel. Sí. No sé qué pasó. A veces el PowerPoint se cuelga. No sé. Bueno, entonces estamos con este anclaje, y le decía que si es pasivo, el anclaje no va a tener un pretensor, se puede llenar todo, ¿no es cierto? De todas maneras, en el cálculo del bulbo, conviene la última parte no tenerla presente. Entonces sería como una longitud efectiva del bulbo, en donde vamos a calcular la tensión y vamos a calcular el anclaje. Es decir, que por más que lo llenáramos todo de entrada en un anclaje pasivo, conviene dejar que sea un 10%, lo que sea un poquito más, de la consideración para la resistencia del anclaje. Bueno, entonces tenemos el anclaje. Bueno, y se puede distinguir entre anclajes permanentes y anclajes provisionales. Tiene diferencias en principio en el coeficiente de seguridad, dado la protección a los agentes exteriores, ¿no es cierto?, que va a estar menos tiempo expuesto. Por otro lado, se pone un menor coeficiente de seguridad, porque la carga puede no variar tanto en el tiempo que va a ser. De todas maneras, tengamos presente que la mayoría de veces se hacen anclajes provisionales que quedan para siempre, ¿no es cierto? Entonces, provisiempre serían, como dicen. Bueno, de todas maneras, está para leer acá en cuanto al diseño del anclaje en el periodo de duración. Bueno, la longitud del bulbo. Antes de eso, abrí una filmina que quería mostrarle por ahí. Acá hay dos gráficos que indican el desplazamiento de la placa durante el pretensado y el desplazamiento de la placa después del pretensado en los casos de anclajes activos, ¿no es cierto? Y fundamentalmente podemos interpretarlo, esto lo pueden ver, tratar de interpretar esta gráfica. Lo que significa es lo siguiente: ¿por qué haríamos un anclaje activo? Porque el anclaje trabaja apenas empieza perdón, el paquete que está comprimido por el anclaje activo ya está comprimido antes de cualquier carga. Es decir, en un anclaje activo que le aplicamos una carga, se empieza a descomprimir la barra y a descomprimir el suelo, y no hay desplazamiento. Por eso acá se indica que la carga que de diseño del anclaje activo, cuando se la aplica, el desplazamiento de la placa es menor que en un anclaje pasivo. Es decir, para el anclaje pasivo, para lograr la carga o la fuerza exterior del tirante que queremos de diseño, ¿no es cierto?, deberíamos desplazar mucho más que en un anclaje activo. Es decir, que el anclaje activo tiene esa ventaja, es decir, se logra la carga sobre el tirante o sobre
el anclaje, con pequeño desplazamiento de la placa. Por otro lado, un anclaje activo implica compresión de los estratos antes de colocar cualquier carga, por lo tanto, un ajuste de los estratos de roca, por lo tanto, mayor fricción, etc. ¿Cuál es la ventaja de un anclaje activo? Bueno, que necesitamos la tecnología para producirlo, a ese anclaje activo. Hay anclajes activos que ya son sistemas patentados en los cuales se puede, hay anclajes donde se puede tirar a través de un dispositivo un gato, o hay otros que son con rosca. Por ejemplo, acá estos son anclajes activos. Es de una fundación que tiene una columna, esto sería el cuenco de una columna donde está la roca y no más, entonces no se puede hacer una base enorme, excéntrica sobre la roca, porque con un volumen muy grande de hormigón. Esto está indicado una solución especial o una solución justa para este tipo de problema, tanto en esta que tiene menos momento como en esta, que va para allá, ¿no es cierto? El momento, es decir, esta que está acá sería una solución parecida a la de la base, es una solución. Acá tengo la columna con el tiro y acá tengo un anclaje activo. Y en este caso es un anclaje activo también, porque puede trabajar para los dos lados. Entonces estos dos trabajan en una dirección, así, la barra. Acá tengo un anclaje, o el otro, si trabaja en la otra dirección, puede trabajar en las dos en direcciones ortogonales también. O sea, es un anclaje más completo que que trabaja para aquella dirección. Bueno, no está muy prolijo el hormigón, etcétera, pero acá hay una pieza que se hace especial, o se la puede comprar, depende del tipo, donde apoya el gato y se estira el cable. Y abajo es un cable de estos que se usan en los puentes, dado vuelta así, y acá tiene una barrita que está anclado en un pozo de 3 pulgadas, ¿no es cierto? En un agujero de 3 pulgadas. Entonces se hace el bulbo y después se estira y queda el anclaje. Bueno, y este otro sí saqué una foto de una excavación, ¿no es cierto?, que había sido hecho también, donde se ha hecho una pantalla con anclajes activos para hacer un subsuelo, ¿no es cierto?, una pieza, acá está. Bueno, eso sería en cuanto volvamos en cuanto a la tecnología o a la forma de aplicar esto, y activos y pasivos. Bueno, y entonces el bulbo, anclaje en roca, dice acá. O sea, bulbo con inyección cementicia. Acá hay una serie de valores, ¿cierto? Pero esto es muy básico. La fórmula es el tiro del tensor o del anclaje por un factor de seguridad, que puede ser 2, 1,75, 2, 3, 2,5, dividido el área. Es la longitud, es decir, longitud, esto es pi por diámetro, el diámetro es el perímetro del anclaje, por QA, que es una tensión de adherencia que depende del tipo de roca. Bueno, hay una tablita que está acá en la misma filmina, que pueden ocupar. Al respecto de eso, yo le voy a enviar un apuntito sobre esto de anclaje en roca, donde está todo esto, ¿no es cierto? Donde yo saqué las indicaciones, toda esta filmina, ¿no es cierto? Bueno, y el diámetro a ocupar depende del tipo de inyección en una o múltiples etapas. Eso son tecnologías para inyectar la lechada cementicia o el mortero específico, y cambia por la presión o la formulación de la metodología de colocación. Pero en definitiva, esta fórmula que está acá es una fórmula que es perímetro por una Q de adherencia. Acá, si fuera bulbo sin inyección cementicia, pueden usar esta fórmula.
T máximo, SHIP, coeficiente de fricción entre suelo y bulbo, aproximadamente 2/3 de la fricción del suelo, por raíz cuadrada de Q sub U. Hay otra fórmula muy parecida también, que yo en el caso ese que estuve trabajando de las líneas, pero es muy parecida, prácticamente lo mismo, no la tengo acá. Lo que debemos conocer, el QU, que es la resistencia a compresión de la simple de la roca. Ahí en ese caso, por ejemplo, específico que yo utilicé, ahí se hizo un estudio de suelo y se dio la calidad de la roca por 2 sistemas, y a partir de ahí, que podía ser malo, bueno, aceptable, excelente, etc., da un entorno para el valor de Q1. Se hicieron en esa línea, no se hicieron ensayos de Q, o no tengo presente si se hizo, pero si se hizo se habrá hecho en 1 o 2 piquetes, no me acuerdo. Hay que entallar la probeta, etcétera. No tengo presente si no se hizo, pero de todas maneras el que usé es el Q sacado a través del ensayo que me da la calidad de roca, que se saca el testigo. Discúlpenme un segundito, por favor. Bueno, continuamos entonces. No, le decía que el Q, después voy a buscar el Excel para ver la fórmula, porque no la tengo presente, pero de todas maneras se determina este Q sub, en este caso, a través de la calidad de la roca y con un entorno, tanto para el Q sub U como para el ángulo phi de fricción interna, lo determiné a través de esa determinación partiendo de la calidad de la roca. Entonces, voy a buscar el Excel, se los muestro en la próxima, de cómo se puede determinar eso y cómo calcula en ese caso. Bueno, entonces, tau máximo, saco ese valor que viene acá, en este caso sin inyección, con llenado con mortero cementicio, ¿no es cierto? Directamente sin una máquina inyectora, ¿no es cierto? Bueno, y ese Q, entonces en este uso un tau máximo, y en el caso de hacer con inyección cementicia, el Q de adherencia, que a partir de acá, bueno, acá esta filmina me da algunas características de roca, y acá tengo resistencias medias para el tipo de rocas que tenemos aproximadamente. Le voy a decir que en ese caso da bastante parecido a estas. Bueno, me estoy quedando sin tiempo. Voy a dar una parte del último zoom cuando se termine estos 10 minutos, porque creo que no me va a alcanzar para lo que quiero dar. Entonces, le quedaba de que tanto aplicando esta tablita acá, que es una tablita para arrimar un valor como la otra, los valores andaban alrededor de 12 kilos sobre centímetro cuadrado, tensión de adherencia, y esos anclajes eran anclajes pasivos, entonces usé el criterio del QA, o sea, tal cual, tan calculado según estas filminas, y utilizando un valor que me da bastante parecido a eso, a lo que está acá. Bueno, entonces estábamos con la tensión de adherencia. Ahora, ¿qué pasa? En ese caso, que le di del ejemplo, no se puede aplicar exactamente el comportamiento de lo que vimos recién. O sea se aplica, pero debemos tener otras cosas en cuenta. Estas fórmulas, o sea, la fórmula esta, que es la que hay, sino que hay que tener presente que son muchos, el comportamiento, si bien la tensión de anclaje de longitud del bulbo la determino a partir de las fórmulas que vimos recién, ocurre que yo no puedo colocar, determino un bulbo acá en superficie, eso, porque
se arranca lo que llama el cono de arrancamiento, es decir, yo ese anclaje que tiene una longitud de bulbo, por ejemplo, qué sé yo, de 1 metro, y me alcanzaría 1,50 m, yo tengo que meterlo en profundidad. ¿Por qué? Porque si no, no estoy teniendo en cuenta el problema del arrancamiento del suelo, es decir, el bulbo alcanza, pero se rompe el suelo en un cono de rotura que involucra una masa de suelo. Entonces, ahí hay que tener en cuenta no solo el cono y la longitud que tiene que tener eso, que acá está, ¿no es cierto? Está en la fórmula, ahora vamos a ver, pero este primer filmina es para el entendimiento conceptual, sino que puede ocurrir esto: interferencia entre los volúmenes de arrancamiento. Eso es muy importante, porque si no, yo pongo el bulbo a 80 centímetros, todo bien, un bulbo de 80 centímetros, o pongo 1 metro, y se termina arrancando con todo el pedazo de roca que, y para colmo, en superficie generalmente, por más buena que pueda ser, siempre tiene de A-clasas y cosas, es decir, nunca existe en contacto acá, sino que esto, recuerden que en Misiones nuestro perfil geotécnico va en general, el suelo colorado, ¿no es cierto? Suelo colorado, después viene una zona que es una zona de transición en la cual el basalto se está descomponiendo, y después finalmente la plancha. Entonces, yo puedo ponerlo acá o puedo poner acá, habrá que ver qué es lo que quiero hacer, pero si lo pongo en la roca, voy a tener que tener en cuenta esto, ¿no es cierto? Esos anclajes que ustedes vieron, que yo proyecté ahí, está sobre la roca. De todas maneras, la roca en la parte de arriba está transformada un poco, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, si ustedes los ven al planito ese, van a ver que los anclajes están a 350, 4 metros. Entonces aseguro este problema del arrancamiento y las interferencias de uno y otro. Yo, respecto de la interferencia, le dije que le iba a conseguir un apunte que use ahí, que conseguí en internet dando vueltas. Ahora resulta que ahí me costó bastante buscarlo en internet, ahí encontré algo interesante, pero después ahora me está costando trabajo encontrar donde lo deje a ese apunte. Lo voy a buscar, si no se lo mande al ingeniero Mercanti, pero yo lo voy a buscar. Es de cómo calcular las interferencias, porque resulta que eran todos conos, uno al lado de otro, que se solapaban los conos. Bueno, ahí daba la explicación, pero finalmente hice un cálculo con la planilla Excel de cómo es esta, la forma que tiene esto, y está parametrizada de tal manera que le pongo la distancia y me da el volumen de arrancamiento. Bueno, eso está en una planilla Excel, pero el apunte de anclaje yo lo tengo que encontrar, lo voy a encontrar en algún mail que cruce. Bueno, entonces tenemos que este es el problema, que acá está más fácil, aparentemente, la interferencia como cuadrado, como prisma, ¿no es cierto? Bueno, pues tengamos en cuenta esto. Está el anclaje solo, el anclaje lineal y el anclaje en damero. Digo, porque esto se le puede dar también para una antena de televisión, de antena de estas antenas de estos mástiles que tienen, ¿no es así? Y entonces tenemos los anclajes. Y acá ponemos a veces en roca, como les di en los exámenes, en los últimos exámenes donde dábamos los prácticos, eran estos anclajes, algunos en roca, para mástiles. Daba bastante trabajo. Bueno, entonces, esa sería la interferencia. Acá está calculada las variables. Acá está la otra fórmula del tau, ¿no es cierto? Que se puede sacar el tau. Este es el tau, digamos, porque resulta ser que acá hay un cono y hay una resistencia, un tau. O sea, que hay que controlar las dos cosas. Me estoy recordando el trabajo, porque acá por ahí no está bien explicado. Es decir, acá hay que controlar dos cosas: que no se rompa el cono a través de esa tensión acá, que no se rompa, se despede, y otra, el volumen
por el peso específico. Me voy acordando de estas cositas. Es decir, hay que controlar que no se arranque y se rompa la resistencia tangencial en la superficie del cono, y por otro lado, que el peso del volumen extraído sea superior al tiro del tensor. Acá está eso, ¿no es cierto? Acá faltaría eso, controlar eso. En este caso, y era por eso que le decía que cuando tengo varios anclajes, como tenía ahí, el volumen era una forma compleja, y también la superficie. Bueno, mi planilla calculaba la superficie de ese volumen complicado de varios tirantes, y el volumen total. Entonces controlar sería el caso como podría ser esto, que está acá. Que acá lo tiene en cuenta el peso específico de la roca, pero no lo tiene acá, qué sé yo, esto por ahí está más elemental. Entonces, lo que hay que controlar siempre es la tensión cortante en la superficie, ya sea del único anclaje o de un anclaje múltiple, y el peso total de ese volumen extraído, que está acá, pero acá no controla la tensión. En fin, esas son las dos cosas que debemos controlar. Más allá de lo que dice acá este apunte, tengamos en cuenta eso: controlar la tensión de tangencial que no supere el valor límite en toda la superficie de ese volumen extraído, y por otro lado el peso equilibrante. Se me va a cortar y vamos a entrar en la última. Y acá, por ejemplo, ya entran cálculos más complicados o más rebuscados de cómo podría ser en una roca que tiene planos de debilidad, y se podría calcular esto, el volumen, a través de hacer algún cálculo numérico del volumen, tanto en este como en este, en donde las diaclasas están verticales. Bueno, yo voy a cortar y vamos a ver los anclajes en suelo. Dejamos de compartir y me voy a mandarle el otro zoom en cuanto se compile el video.